Tierra Larga se aventura en la geografía invisible de pueblos, localidades de provincia, en el silencioso movimiento de personajes cuyas vidas transitan en los bordes del anonimato social. Observador de paisajes inexplorados, pueblos dormidos a media tarde y ciudades devastadas por la avaricia, Felipe Sasso recrea ambientes emocionales que reflejan el dolor, la indolencia y la desesperanza de sus habitantes, y construye escenarios catastróficos que hasta hace poco parecían improbables para desenmascarar conflictos que desnudan los vericuetos del alma humana. Y es lo que hoy nos reúne en esta nueva sesión del Traficantes de Cultura, donde hablaremos precisamente con el autor de este set de cuentos, Tierra Larga, nuestro invitado hoy, Felipe Sasso. Felipe, bienvenido. Muchísimas gracias por aceptar esta conversación y desmenuzar este set de libros, este set de cuentos, perdón. Sí, Uh-huh. no, gracias a ti por la invitación. Yo feliz de aceptar esta instancia y de generar esta instancia que podamos hablar de ese libro que me ha traído tanta satisfacción hasta el momento. Esa aventura, como digo yo. Y es precisamente una aventura porque uno no lee si bien hoy, este año creo que ha sido como el boom de los libros de cuentos, pero siento que hay pocos que hablen precisamente de lugares que no sean como o es Santiago o por lo general siempre en Ñuñoa, Providencia. Pero aquí son lugares recónditos donde, y siempre lo voy a recordar, que creo que siguiendo como la nota en un momento de elecciones donde dicen, y hablaban de Vallenar, como Vallenar ni siquiera aparece en el informe del tiempo. Aquí pueblos que ni Sí. siquiera aparecen en ninguna parte. Y aquí yo quiero irme a la idea. ¿Cómo nace Tierra Larga? Bueno, de partida nunca tuve la intención de escribir un libro, o sea, nunca estuvo esa idea, sino que partió con un cuento que yo escribí particularmente para un concurso. Y, y ese cuento al final terminó siendo publicado, o sea, salió dentro de los ganadores, terminó siendo publicado como la antología de ese cuento. Luego como que me quedó gustando esa sensación. Escribí otro cuento que también afortunadamente salió publicado en otro concurso. Entonces hubo un momento que ya tenía por lo menos 3 cuentos y dije que esto podía dar pie a otra cosa, que eso podía derivar en un proyecto un poco más grande, quizás ambicioso, que fuera mi primer libro. Y me di cuenta que podía contar como algo que a mí siempre me ha gustado y contarlo desde donde a mí me gusta, que es de mi condición como de provinciano, un poco alejado de esta idea tan centralista que nos empapa todo de repente. Y el libro fue una buena instancia para contar esas historias que yo quería contar ya como yo quería contarlas, porque yo soy periodista, entonces los periodistas nos ganamos la vida escribiendo, pero no siempre escribimos las cosas que queremos escribir o no siempre nos contamos las cosas como queremos contarlas. Uh-huh. El libro me dio esa libertad. Bueno, para quienes nos están viendo y nos verán a través de nuestra fanpage, a través de Radio Touch TV y quienes nos escucharán en nuestro canal en Spotify, Felipe Sasso, periodista y escritor chileno nacido en 1986 en San Vicente de Tahuatahua. Ha publicado cuentos en diversas antologías y libros compilatorios. En 2018 formó parte del taller de narrativa dirigido por Mauricio Lectorat en la Universidad Diego Portales. En 2019 obtuvo un fondo del libro por los cuentos de Tierra Larga, en esta edición que está siendo distribuida a librerías a través de Ediciones del Gato. ¿Cómo fue el acercamiento editorial? ¿Cómo llega Lilian Flores Guerra contigo y para con este set de cuentos? Mira, nos conocimos en Rancagua, probablemente en la Seremi Cultura, porque fue un momento cuando, bueno, yo me había adjudicado el Fondo de Cultura, una beca de creación. Entonces hacen como una suerte de acto donde, bueno, muy protocolar todo, donde va la Seremi y te avisa básicamente, nombran a los ganadores y eso, porque ni siquiera es como la entrega del cheque ni de los fondos, sino que una cuestión súper simbólica que para los que nos ganamos un fondo por primera vez igual es importante. Y en ese momento yo conocí a la Lilian y de repente empezamos a hablar porque, bueno, evidentemente van muchas personas a otras líneas, van arte escénica, van música, y estábamos haciendo como la fila y empezamos a conversar, de repente nos tomamos en el café donde todos se reúnen
Y ahí conversamos y ella me dijo, bueno, le dije que yo en ese momento era de San Fernando, bueno, siempre he sido de San Fernando, que era de San Fernando, y ella estaba vinculada a Pichilemu, y que tenía una editorial. Y le dijo, oye, mira, yo estoy escribiendo, estaba recién escribiendo, tenía como algunos cuentos en el manuscrito, y le comenté de mi proyecto, y nada, ella como que se interesó, y quedamos siempre así como, oye, mándame lo que tengáis, qué sé yo, y en algún momento seguimos conversando, y ya cuando ya tenía el manuscrito completo, que eran 15 cuentos al principio, le dije, esto fue en enero, a principios del 2000, de este año, le dije, oye, Lilian, démosle. Y le mandé lo que teníamos y nos pusimos de acuerdo. Y ahí fue como el puntapié inicial al libro, en realidad. Pero eso fue, nos conocimos en la Seremi de Cultura en Rancagua, cuando fuimos, porque nos habíamos publicado distintos fondos. Quiero leer un extracto de uno de los cuentos. Bueno, aquí es precisamente con el cuento con el que abres el libro. De que Margarita Arancaya quiere ir a Marte, y así comienza. Esa era la parte del camino que más le costaba a Margarita Arancaya, el tramo de 1 kilómetro que bajaba serpenteando entre los cerros, donde cualquier tropiezo o pisada en falso podía terminar en tragedia. Ella conocía el sendero, pero al ser aquella una mañana más oscura que las otras, debía realizar el descenso ayudada por la luz de su teléfono celular. Respiró aliviada cuando terminó de bajar el cerro y vio cómo el vaho se desprendía de su boca, evidencia del frío matinal que la acompañaba. A ella le gustaba eso. Ahora solo le quedaban 3 kilómetros para llegar hasta su escuela. Hay mucho, bueno, con este primer cuento y todos los cuentos en lo general, abunda mucho la naturaleza. No hay como lugares, no, digamos que las escenas en cuestión no están como, oh, dentro de una casa, dentro de una ciudad, dentro de la urbe, que esa es otra pregunta posterior. Siempre está la naturaleza. Siempre la naturaleza es un personaje más en cada uno de los cuentos. ¿Fue a propósito? ¿Fue tu opción cuando empezaste a escribir? Bueno, sí, o sea, yo tengo, siempre se dice que la naturaleza, bueno, en este tipo como de creaciones, la naturaleza es como, oh, un personaje más. Yo siento que quizás me quedé corto con eso y quería que la naturaleza fuera un poco más que un personaje o que alguien, casi como alguien más que participara de la historia, sino que fuera una suerte de, no sé, no sé, lo expliqué en otra instancia, pero que algo que recibiera todo, que pudiera como englobar todo, ¿cachai? Como que lo cubriera todo, mucho más allá de un personaje. Entonces, evidentemente hubo una decisión que fue súper intencional y voluntaria de darle una importancia a la naturaleza, y es un poco por, bueno, mi cercanía con la naturaleza, que para mí es un tema súper importante. Entonces, quise que ninguna historia ocurriera de partida en Santiago, súper descartado, y lo otro es que quería que ninguna historia tampoco ocurriera en ciudad, como ciudad importante. Entonces quería remarcar mucho eso. Por eso aparece el altiplano, aparece la Patagonia, Tierra del Fuego incluso, sectores precordilleranos del Maule, que son desconocidos, pero yo he conocido, entonces por eso se me hizo un poco más fácil escribir. Muchas de las locaciones, muchos de los escenarios que aparecen en Tierra Larga, que tienen como una cuestión súper protagónica, fueron sectores y localidades que yo conocí, entonces que yo recorrí, lo que al final me sirvió mucho como de incentivo y un estímulo súper importante para poder narrar los hechos, y afortunadamente muchas personas me han dicho que se logra un poco esa suerte de atmósfera a través de la descripción de estos lugares, y hay personas como que se sienten un poco, hoy sí, mira, yo conozco así, o de repente hay un cuento que ocurre en un parque que es súper reconocido, que está casi encima de Argentina, que es Paliaique, y las personas como que de hecho es como de suspenso, entonces le llamaba la atención el viento, que yo juego un poco con el viento que se siente ahí, o la lluvia, o la soledad de eso, que el protagonista queda solo en el parque, es como estar solo en una ciudad entera. Entonces ahí donde no hay otras voces humanas, el viento en la noche tiene un valor súper importante y súper protagónico, es como que lo abarca todo. ¿Y cómo es tu proceso de creación? ¿Cómo fue elaborar los cuentos? ¿Hay mucho de experiencia personal o más bien de licencia creativa? No, yo soy, mira, yo tengo una capacidad imaginativa muy reducida y acotada, así que básicamente el libro no es un libro autobiográfico, pero sí, yo creo que uno de los relatos sí puede considerarse como autobiográfico, que está ambientado en San Fernando, pero el resto partieron a partir de historias que escuché,
de personajes que conocí, de repente de gente que decía algo, hoy me quedaba dando vueltas la idea, y de parte en la que, como te mencionaba, parte donde efectivamente pude estar. Entonces, eso de partida fue lo primero. Fue, dije, oye, estas partes, porque como que quería mostrar una visión de provincia que escapa a la típica caricatura que se realiza de los que somos provincianos, cuando se dice, ya, la persona que vive en el centro es guaso, el que vive en el sur habla así, se viste así, el que vive en el norte se viste así, habla así, qué sé yo, quería como escapar de eso. Entonces, sentía que tenía que abarcar parte del territorio, no una cuestión nacionalista, no era una cuestión de descentralizar. Necesitaba abarcar parte del territorio que fuera más allá de lo que se conoce, porque la gente dice, pero hay gente que conoce, lo único que conoce provincia es, no sé, San Pedro de Atacama y Torres del Paine, y para de contar. Yo quería como trascender un poco eso. Y respecto a lo que me preguntaba de, como del proceso creativo, era bastante sencillo en realidad, o sea, afortunadamente yo escribo harto, que debe ser porque soy periodista, entonces no, nunca es un tema o un problema ponerse a escribir. En ese caso yo escribía en todos lados, donde me pillaba, casi como una cuestión biológica, donde sentía ganas de escribir, me ponía a escribir, me largaba a escribir. De repente en el celular, en una libretita, estando en el patio, acostado a veces, viajando, en buses, como que súper. Nunca me propuse así como, ya, voy a escribir ahora en estos momentos y me daba ánimo ni nada, porque lo hubiese sentido casi como un pega, como una obligación, lo hubiese sentido un poco forzoso y siento que en ese sentido el resultado no hubiese sido como óptimo. Entonces yo básicamente escribí cuando me daban ganas. Por eso, bueno, el primer cuento lo escribí en el 2017 y terminé cuando, 2020, fueron 3, 4 años de escritura y por lo mismo, porque nunca forcé la escritura, nunca lo hice que fuera un ejercicio como obligatorio y nada, porque entiendo que hay personas que dicen, se programan con horario, todo, escriben en la mañana o a cierta hora, bajo ciertas condiciones, con una luz especial, con la no sé qué, con no sé qué cuestión. No, en mi caso yo nunca me obligué a escribir, sino que, porque yo, o sea, trabajo escribiendo, entonces escribía cuando quería que fuera una cuestión como entretenida, disfrutar la escritura. Que pudiera leerlo después, me diera risa, o me dieran vergüenza en ciertas partes, me arrepintiera. Por eso lo quise como disfrutar, que fuera un juego, además que es mi primer libro, quería disfrutarlo. Hay muchos hay un tema que recorre en los cuentos que es básicamente que son los protagonistas escapando de las grandes urbes, o sea, que escapando, si a principios de siglo las personas que venían del campo, Santiago era, la capital era el lugar del progreso, hoy es al revés. Ya, y tenemos nuevamente el ejemplo de la pandemia que básicamente nos dice que bajemos dos cambios y que escapemos de las ciudades. Y yo quiero resaltar Esperanza de Vida. Esperanza de Vida es no sé si decirme que me interpretó, pero entendí su rabia, porque menciona muchos pueblos chicos y la gran urbe, comillas, es Curicó, en Rico, la que, sí, lo que ocurre ahí. Y la historia de la protagonista es tremenda, porque en el fondo escapas por una vida mejor y en el fondo te encontraste con una versión más chiquita de Santiago. claro, sí. Sí, es una falsa promesa, o sea, Mm. a ella le vendieron, porque así lo dice el narrador, a ella le vendieron este cuento de la vida en provincia casi como idílica, casi como el, le pintaban Curicó ya como el sur, o sea, hay este sur que aparece en los comerciales de Colún, con unos pastos así eternos, como el fondo de escritorio de los Windows XP, así una cuestión que se extiende al horizonte eterno, y ella se dio cuenta de que no era así, de que Curicó era como una estación central más chiquitita, donde tenía que trabajar, cumplir un horario en un centro médico, en una oficina, donde tenía que viajar en micro todos los días, con la micro llena. Y eso, Esperanza de Vida, es básicamente por eso, porque ella la protagonista tiene 30 y tantos años y en un momento se pregunta, se cuestiona cómo se puede estar tan cansado a esa edad. Y ella hace la comparación de un capítulo que vio de un programa que era El Sur del Mundo, un especial dedicado a los mineros del carbón. Y los mineros del carbón, hay una imagen que es muy potente, los mineros bajando e internándose en metros bajo la tierra, con todo lo que eso significaba para su salud y todo. Entonces, y estaba el tema de que los mineros del carbón querían jubilar antes para que así alcanzaran a vivir unos poquitos años
como dedicándose a su vida, no sé, ellos hacían el cálculo que eran como 10 años antes de morir, porque ellos calculaban que su esperanza de vida era muy limitada. Bueno, ella no trabajaba en una mina, trabajaba en un edificio cómodo, en el centro de la ciudad, con aire acondicionado y calefacción, pero de alguna forma el estrés, esta vida rutinaria, igual la estaba matando. O sea, ¿a cuánto iba a llegar su esperanza de vida? Por eso se llama así, esperanza de vida. Y este deseo, como tú mencionas, de ella como personaje protagonista, que comparten muchos personajes del libro y que recorre el libro, es como esta tendencia, esta necesidad constante de escapar, de estar como huyendo, de no sentirse cómodo ni a gusto donde se está. Entonces está como en una constante búsqueda de suerte de satisfacción, como una suerte de búsqueda también de encontrarse con uno mismo. Y ella al final se encontró en una cuestión súper como impensada, porque va a la montaña de Teno a internarse a un operativo como un procedimiento médico, que lo único que era como una suerte de caridad disfrazada, porque buscaban más clientes para el centro médico, y al final termina viviendo, o sea, de una manera más simple, como volver a lo natural. Pero sí, muchos, casi todos los personajes están en esa lógica de escaparse. Y es probablemente porque se sienten como, es algo que a mí me pasó también en un momento, cuando ya vivía en yo viví, estudié 10 años en Santiago por necesidad, porque sentía que era lo que tenía que hacer. Pero al final eso, por un tema de salud, te hace precio. Bueno, y lo que hoy están, y lo que se ha repetido mucho en este ciclo, que es hablar de la pandemia, que en el fondo es escapar de la vorágine, y que la pandemia nos ha dicho como baja dos cambios respecto de la vorágine que nos sumió la misma pandemia en el fondo. Sí, 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 sí. Y me pasó el otro día que estaba a un sitio en el que escribo, estaba cuando tú entrevistando al profe José Mas, al astrónomo, Ujú. y él una de las conclusiones que sacaba era que la pandemia como que nos enseñó a que de alguna forma igual podíamos vivir con menos en lo material, ¿cachai? Como que no es tan necesario ir al mall toda la semana a comprarte cuestiones, o sea, tampoco necesitáis tantos pares de zapatillas, de zapatos, si estáis saliendo menos. Ese es el cálculo que hacía él, que tenía. Dijo, yo llevo un año con los mismos pares de zapatillas acá en la casa. Y es una suerte de, claro, esa suerte de reflexión nos ha motivado, que fue involuntaria, porque el encierro es lo que te la motiva, pero son suertes de reflexiones que la urgencia te la impone. Y en mi caso, bueno, en el caso como el personaje, era eso, como de buscar, de repente, prescindir a ver, de lo material y da lo mismo, y no importa si no cumplían con las expectativas que se habían hecho sobre ellos, pero sí elegí una cuestión que le hiciera más sentido, que fuera vivir en un campito, con menos cosas o algo así. Yo creo que de eso se trata, como la historia de personajes que escapan. Justo tocaste el tema y hay uno de los cuentos, el empático, que habla precisamente de alguna forma, escapar de la tecnología, pero a su vez refugiarnos en la misma para no sentirnos solos. Sí. Sí, y claro, no me acuerdo si es empático u otro de los cuentos como de ciencia ficción Mm. que se plantea esa reflexión. De repente la tecnología es tan, pero tan avanzada que en algún momento es como más humana que nosotros mismos. Cómo nosotros hemos perdido un poco esa batalla, cómo nos hemos deshumanizado ante la tecnología y al final el robot era como el que demostraba empatía, por eso se llama empático. Como las personas somos los que nos estamos convirtiendo como en seres autómatas. Y claro, esa reflexión a mí me gusta la ciencia ficción y me gustó también jugar con eso. De hecho, hay un cuento es como de post-apocalíptico, hay como dos cuentos post-apocalípticos y la ciencia ficción está bien presente. Pero también era como una reflexión necesaria que quise meter. Así que qué bueno que se nota. Varias personas me han dicho. Ahora, guardando las proporciones, lo compararon con Black Mirror, con la serie inglesa de la BBC de ciencia Ujú. ficción. Y fue bueno porque, claro, que le haya gustado y le haya hecho sentido, yo creo que igual es bacán. Yo lo comparé, no sé, creo que fue un reportaje que vi, que es precisamente en Japón, hoy existen estas versiones empáticas, pero del futuro mismo, donde acompañan Al abuelito. a personas de edad que lo Ese. ayudan a hacer cosas, pero que también le ayudan a no sentirse solas. Sí, no sé cómo tratar eso. Yo creo que, o sea, no sé.
es terrible. O sea, si a ellos les sirve bien, pero habla mal del momento en que hemos llegado. O sea, claro, yo también lo leí o lo vi que a propósito de la pandemia, como la pandemia, las cuarentenas afectan de peor manera a los adultos mayores y todo, particularmente con la soledad y temas como neurodegenerativos y todo, han tenido que recurrir a, no sé, a la tecnología para sentirse acompañados, pero no sé si servirá también, o sea, hasta qué punto se sienten acompañados. De repente yo con las cuestiones tecnológicas a veces siento que me siento más nervioso o me genera más angustia, entonces como tener más cosas materiales me provoca esa cuestión, de repente sentirse, recurrir a un prototipo, a un ser como autómata para sentirse acompañado, siento que es ponerle mucho, depender mucho de eso, no sé. Los científicos lo ven con malos ojos, no sé dónde puede parar eso. Sí, pero los científicos también nos pusieron en la solución ahí. Ya no es mucho que lo que Ah, podemos claro, hacer. claro, claro. Sí. Es como muy tarde, oiga amigo, muy tarde. Mira, Y, cuando se pongan a hacer, los robots se pongan a hacer entrevistas, a escribir libros, yo creo que ahí deberíamos empezar a preocuparnos, pero por el momento falta un poco. corté la Y ya luz. está oscuro. Me quedé un poco a oscuras. Ahora sí. Perdón, un problema técnico. Em, ¿Cómo, y volviendo al tema editorial, con el tema del libro, bueno, me dices que fue como una construcción más bien a fuego lento de este libro, Sí. pero después de todo, ¿uno lo revisa? Como tú revisas tu creación antes de, bueno, antes de la publicación misma. Sí, sí, ¿Tú sí, sí. mismo te editaste o fue un No, trabajo no, con tu no. editora? No, fue con el trabajo, la edición lo hizo Lilian Flores Ujú, y Lilian Flores puede ser muy simpática y todo y chistosa, pero al momento de editar pierde cuidado. A mí cuando me encontraba un cuento malo, me lo sacaba y de hecho me sacó un cuento entero porque lo encontró malo. O sea, ujú, ahora que la gente se quede tranquila, que los cuentos que están ahí son los que pasaron bien por el proceso de edición. Pero no, o sea, yo terminé el manuscrito y se lo mandé a Lilian y dije, estamos, le mandé el Word. Y ella ya dijo, vamos, empezamos por cuento, porque el proyecto que yo le ofrecía al fondo, al Ministerio de la Cultura, eran 15 cuentos, que eran 5 representativos de la zona central, zona norte, zona sur, 15. Pero al final terminaron como quedando en 13 cuentos, porque ya nos dimos cuenta de que efectivamente ya teníamos como 140, 150 páginas del libro, y estaba bien. O un libro de cuentos, o un primer libro, estaba bien. Y nada, Lila empezó como por un orden a revisarlo, me mandaba el archivo como muy, muy completo, o sea, se nota que lo había leído mucho, me mandaba la versión como con los cambios y la versión ella como así toda rayada, o sea, destacada, porque eran archivos digitales. Y ella me preguntaba qué me parecían los cambios y ahí la íbamos como conversando un poco, si, qué me parecían a mí como autor, yo le decía, oye, acá démosle una vuelta a eso, y yo también le preguntaba mucho. Y mientras tanto, nada, fuimos, bueno, el diseñador lo conseguí, o sea, yo lo conocía de otro lado, entonces también lo propuse. Y la portada, exacto, la portada, que aprovecho de decirle a la gente en sus casas, que no es una fotografía, es una acuarela de la artista Carmen Carroño San Fernando. Así que mucha gente se ha detenido es el seno del almirantazgo en Tierra del Fuego. Mucha gente se ha detenido ahí porque una acuarela la pintó ella especialmente para el libro a partir de una fotografía que yo tomé, que la fotografía era muy mala, pero la Carmen de alguna forma hizo que el libro se viera súper bien. Y fue muy bacán trabajar con ella, con el Pancho González, que fue el diseñador, con la Lilian, con la gente que editó, con todo. Fue muy entretenido. Pero claro, yo creo que de repente el proceso de edición tardó meses. Fue largo. Fue largo porque eran hartos cuentos y valió la pena. Ahora a mí me da miedo leer el libro porque me da miedo pillarme alguna pifia. Entonces, no quiero Es como, Lilian, quiero editarlo de nuevo. No, así se quedó. de verdad me da como cosa. También lo tengo en versión digital y todo, entonces yo sé que fue súper minuciosa, lo leímos lo revisamos varias veces, lo leyó otra gente y se supone que no se nos pasó nada, pero en algún momento me da miedo de agarrarlo, pero bueno, probablemente salga otra edición y ahí sí, pero hasta el momento no se ha pasado nada, así que bien. ¿Y quedaste satisfecho con el libro en cuestión? ¿Cómo Bueno, te deja como autor? mira, aparte yo no tengo punto, porque, o sea, yo ya
míos habían aparecido publicados en compilaciones, libros de antología. Pero un libro mío, este primer libro mío, y me gustó mucho, bueno, parte de esta suerte como de pololeo que tuvimos con Lilian antes de decir ya démosle, fue que yo quería que ella me mostrara el trabajo ya en impreso de Ediciones del Gato, cómo trabajaban ellos. Y nos juntamos, arrancamos una cafetería y ella llevó algunos libros y me gustó. Me gustó porque yo le doy mucha importancia como al valor estético, incluso en los libros, y siento que no siempre se le da. Y típico, cuando yo voy a una librería, y una portada me llama la atención, es igual un factor importante para convencerte de determinar si compré el libro o no. Entonces dije, me gustó la presentación, me gustó que las letras fueran grandes, que hubiera separación entre las líneas, que estuviera como las lengüetas que se dicen, todo. Sí, me gustó la hoja, me gustó la carátula, y yo quedé conforme. Y de hecho se da algo raro cuando te empiezan a mandar, la línea me empezó a mandar como partes de a poquitito, cómo iba quedando y todo, y de ahí yo me doy cuenta, oye, sí, acá hay algo, acá están haciendo algo. Ujú. Y es bonito, sí, yo quedé conforme y quedé como no ansioso, pero un poco con apetito de seguir escribiendo, de publicar, de tener más libros. Siento que es como es lo que puedo yo hacer. Yo no, hay gente que dice, el libro es mi hijo. No, yo no hago esa comparación, pero el libro es un libro y me gusta que exista el formato, me gusta que exista la instancia, me gusta que nos podamos como reunir en torno a eso. En un país como Chile, donde no se compra el libro, donde no se leen, me gusta esta instancia, como que podamos conversar sobre esto. Entonces, siento que es como, sí, me gusta, porque como dije, yo antes, como periodista, uno escribe notas, reportajes, crónicas, todo, y es entretenido y bacán, pero un libro ya es como otra cosa, es como jugar un mundial. Pero sí, súper conforme. Y ahí, y tú, Felipe, como escritor mismo, como periodista, hay inspiraciones, autores, autoras favoritas, cuentistas, novelistas, o del género que sea en todo caso, crónica. ¿Hay alguno en especial? Uno que decir, este me gusta, esta persona me gusta como escribe. No, no hay uno en especial, yo creo que no podría decir uno. Me pasó, o sea, como dependiendo un poco del género, porque bueno, uno escribe igual ficción, no ficción, entonces es como que vaya agarrando cositas. Mi aparición, mi cercanía, mi primera relación con la literatura fue a través de Julio Verne, cuando yo era cabrón chico. Yo era chico, en la casa yo no era como el que yo no era el de los libros, era mi hermana mayor y siempre le regalaba muchos libros. Y en algún momento, no recuerdo la edad, me topé con un libro de Julio Verne y empecé a leerlo y dije, oye, pero esto es mejor que una película. Me di cuenta que era muy, muy, muy entretenido. Mira, no me acuerdo si era Viaje al centro de la Tierra, Viaje al centro de la Tierra, y me pareció muy entretenido, me gustó mucho. Y ahí descubrí cuando era chico que el género de aventura era el que me gustaba. Pero evidentemente después pasé como por otra etapa y todo. Y también me gustó Jack London, que tenga como un poco marcado el tema de la naturaleza, probablemente igual influenciado por eso. Y también me gustó Francisco Coloane. Y de crónica me gusta mucho Leila Guerriero. Mm, y ahora me gusta más como la no ficción o la autoficción. Entonces ahora como que estoy metiéndome por ese lado, pero siempre yo creo que los autores que más me han gustado son los que le han dado mucha importancia a la naturaleza, como Henry David Thoreau, el mismo Jack London, Julio Verne. Ahora estoy leyendo, ahora como lo que estoy leyendo ahora a propósito de no ficción es el libro de yoga que es de Manuel Carrère, del francés, que también es un libro autobiográfico, que me gusta mucho, me gusta esa suerte de valentía de empezar a contar como cuestiones así tuyas, como una cuestión tan visceral, porque hacer ficción no es que sea fácil, pero, o sea, inventáis personajes, les cambiáis el nombre, inventáis cuestiones, pero ya de repente te podéis desentender un poco, o sea, esto es ficción, o sea, pero ya cuando estáis contando cuestiones tuyas y en el último tiempo me he aventurado a contar eso, relato en primera persona, relato biográfico,
y me he atrevido como a compartirlos con cierta gente, y siempre digo yo, son el tipo de cosas que uno no cuenta por redes sociales. Las cosas que cuentan, no sé, Manuel Carrera en el libro, o cuando se escribe en primera persona, son ese tipo de cosas, cosas que uno no sé, no compartiría en redes sociales, pero sí te atreves a publicar un libro que ha sido un exitazo y ha vendido millones de ejemplares, entonces como me gusta esa valentía de atreverse a contar ya cuestiones importantes. Felipe, y mencionabas que con este primer libro le tomaste el gusto, o sea, las ganas. Es como, yo no sé a quién le habré dicho, o me lo dijo a mí, no sé, de que como el libro es como el tatuaje, no puedes tener solo uno, tienes que tener el par. Y así sumar, y así sumar, y así un gran etcétera. ¿Hay ganas de escribir? ¿De seguir Uf, explorando cuentos? ¿O nuevamente irnos a la aventura de una novela, por ejemplo? yo creo que, mira, la novela en sí yo por ahora la veo como palabras mayores, pero claro, no, a mí me gusta escribir, me gusta mucho, mucho, mucho escribir, me gusta escribir, o sea, todo, desde hacer mini relatos en redes sociales, que es como súper efímero, lo escribiste y se va y desaparece, y a alguien le gustó, a las personas no, se entendió, no se entendió, o de repente no lo lee nadie, me gusta eso. Y sí, pues yo siento que es como lo que a mí me gusta hacer. Ujú. Y lo que me gusta hacer, o sea, me gusta contar historias. De repente, desde cuando era chico, con mi abuelo me hacían contarle chistes. Y en algún momento me decidí a hacerme periodista. Y ahí uno le da como caja a la escritura. Hasta el momento de ahora, de publicar el primer libro, me gusta eso. Me gusta enfrentarme a una hoja en blanco en el computador y empezar ya. ¿Qué es lo que voy a poner? ¿Cuál es la historia que voy a contar? ¿O por dónde me voy a ir? ¿Por qué lado? ¿De dónde la voy a agarrar para contar? Me gusta eso y evidentemente ya, o sea, yo quería publicar luego este libro porque ya tenía el segundo libro como en la cabeza, entonces era como algo que dije, "Liga, algo que tengo que hacer". Y la pandemia fue como una buena instancia, una buena excusa para publicar el libro, pero ya yo ya estoy así con el segundo proyecto así, ya como en marcha, entonces siento que no puedo dejar de escribir. Y Lilia, ¡ah! Así. Bueno, Ojalá le guste, porque de repente yo le mando un manuscrito y me lo tira por la cabeza, entonces es algo que puede pasar si no tiene que... bueno, ahí se lo tienes que vender bien, pues, nomás. Lo tienes que vender bien. Bueno, ya, ahora sí en los minutos que nos quedan, Felipe, agradecerte la oportunidad de querer conversar acerca de cuentos, acerca de narrativa, acerca de este largo y empeñoso camino que han sido estos cuentos y que también ha sido un largo y empeñoso camino para uno como lector, porque también uno se siente responsable de que, por ejemplo, Vallenar no aparezca en el informe del tiempo y uno tiene que también ser parte de eso. También pongo Vallenar como un ejemplo en todo caso. Sí, pero Eh, se entiende, sí. pero como un pueblo chiquito que no está dentro que no está dentro de las grandes noticias, de las grandes cosas que están ocurriendo en Santiago, por Sí. lo menos. Y es un libro tremendamente honesto, que quizás sin tanta pompa, hace mucha pompa, sobre todo para hablar de la vida en provincia. Y bueno, obviamente estos minutos son tuyos para que digas lo que gustes. Gracias, sí, me siento representado por lo que mencionaste. O sea, nunca fue como un libro, un proyecto tan ambicioso. O sea, como lo dije, eran cuestiones que yo quería contar y yo siento que escribo como hablo. O sea, no poseo tanto vocabulario como otros escritores, no tengo un bagaje cultural tan amplio desde ese punto de vista. Entonces, yo me puse a hacer lo que sabía, que era contar historia a través de la escritura. Y salió ese resultado que es Tierra Larga. Afortunadamente, sin expectativas mías, le ha gustado a más gente de la que yo pensaba que le iba a gustar, lo ha leído más gente de la que yo pensé que le iba a leer y se ha vendido también. Entonces ahora está en librería y nunca pensé que un libro mío con mi nombre iba a estar vendiéndose en librería en Santiago, San Fernando, acá en Valdivia. Eh, y es rara, es rico, es como súper satisfactorio porque acá yo estoy en Valdivia y acá están dos librerías, que es la que leo de Valdivia y es la Gato Caulla. Fui a la Gato Caulla a comprar los libros y el librero me dijo, oye, se acaban de llevar un libro tuyo.
Y es esa sensación de que, por supuesto, nunca me había pasado de una persona que no tiene nada que ver conmigo, que no nos conocemos, él no me conoce a mí, de repente vio el libro, le tincó y lo compró. O sea, decidió invertir 11.000 pesos porque el libro está a 11.000 pesos. Decidió comprar los 11.000 pesos el libro, invertir esa plata en un producto cultural como un libro es súper satisfactorio, es una sensación rica, es una sensación inédita en mi caso, y es lo que, no sé, lo que quiero como que seguir, como perpetuar. Y la invitación es que las personas de repente ojalá puedan encontrarse este libro, que le den una oportunidad, que le echen una miradita. Está hecho con harto cariño, nos demoramos harto en hacerlo, nos tomamos el tiempo de hacerlo, ya sea la escritura, yo como autor, las personas involucradas en el proyecto. Está bonita la presentación. Está simpático también. Y se está, bueno, pueden comprar por la editorial Ediciones del Gato, lo pueden comprar en el alquiler forestal a través de también su página web que se llama Espacio Forestal. Está en la librería Los Perros Románticos de Santiago, está en la Quimón Libro de San Fernando, está en Nadar de Noche, que es una librería online, está en la Queleo de Valdivia y la Gato Caulle de Valdivia. Y a través de mí por redes sociales, Felipe Sasso-bajo. Y se va dedicadito, firmadito. Excelente, excelente. Felipe Sasso, autor de Tierra Larga, editado por Ediciones del Gato, quien amablemente conversó con esta casa digital. Felipe, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Oye, estuvo súper entretenido, lo pasé bien. Todo agradable la conversa. Excelente, excelente. Esa es la idea, siempre una conversación grata. Hacernos, que tú lo pases bien, que yo lo pase Sí. bien y quienes nos vean o nos escuchen lo pasen bien. Y obviamente para quienes nos están viendo o escuchando, gracias y nos veremos en cualquier momento. Adiós.